Bienvenido. Este es tu programa, Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y hoy nos acompaña Jorge Cervantes Martínez. Él es director de Labor Business School de la Vega y Martínez y Rojas. Cuenta experiencia en materia de contratación colectiva y derecho laboral. En unos minutos más platicaremos sobre las perspectivas para este fin de año y el próximo 2025. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Diálogos Empresariales. Yo soy José María Velar y se encuentra con nosotros un querido amigo del programa, Jorge Cervantes Martínez. Él es director de Labor Business School de la Vega, Martínez y Rojas. Cuenta con una licenciatura en Derecho de la Universidad de La Salle. Es experto en Derecho Laboral, proceso de datos personales. Se dedica a la revisión de contratos colectivos de trabajo, proporcionando orientación en procesos de aprobación y legitimación de dichos eventos. Como capacitador, imparte técnicas de conciliación laboral para directivos en recursos humanos y desarrolla protocolos para el manejo de datos personales y laborales. Obviamente, Jorge tiene experiencia en litigios individuales, colectivos y obviamente negociaciones múltiples en todo el país y obviamente es un experto en la materia sindical colectiva mexicana. Jorge, es un placer tenerte con nosotros de regreso en este programa. Bienvenido. José María, muchas gracias por la invitación y el honor es mío para poder compartir otra vez algunas reflexiones con tu público. Gracias, Jorge. Fíjate que parte importante de tenerte en el programa es conocer las perspectivas que en un momento de cambio como el que vivimos, no nada más tenemos una flamante y nueva presidenta para México, primer mujer en el grupo todavía con la continuidad de la 4T y transformaciones múltiples sin llegar a detalle, pero que circunstancialmente nos encontramos en una época de crisis en diferentes factores y elementos y situaciones para la sociedad mexicana que hay que contemplar. Tenemos pues una criminalidad que brota por todos los poros a consecuencia de un régimen anterior que poco hizo al respecto, una crisis económica semicontenida en muchos terrenos, el cambio social estructural que producen los eventos que tiene, por ejemplo, la desintegración del 80% de las instituciones gubernamentales independientes, claro, patrocinadas por el pueblo mexicano, pero que producían cierto mecanismo de balance para poder retar, cuestionar y confrontar al gobierno mexicano, cambios en materia legislativa que jamás habíamos visto, la casi desintegración del poder judicial en la Constitución y, claro, movimientos sindicales diferentes al tenor de las consecuencias que todavía vivimos en materia de la reforma laboral y algunas modificaciones que a consecuencia de esta crisis económica que no nada más vivimos los mexicanos, nuestro gobierno y el reto para Claudia Sheinbaum, que se presenta con un presupuesto dañado, con erogaciones crediticias realmente muy difíciles de enfrentar por parte del gobierno mexicano y un tratado de libre comercio en reto, por decirlo de alguna manera. Jorge, ¿qué nos espera para este 2025? Pues sí, nos espera una serie de retos y tal vez unas oportunidades también, pero como lo acabas de señalar, estamos cerrando el año con muchos cambios. En menos de un mes, pues tenemos ya una constitución o una integración, una intención de un poder judicial totalmente diferente, con el que se van a elegir a estos nuevos impartidores de justicia por medio del voto y que todo este proceso ha sido verdaderamente no muy claro ni para los propios abogados ni tampoco para la ciudadanía y que no forzosamente podrá tener los beneficios
para a los justiciables, ¿no? No se conoce, o por lo menos yo no lo conozco, un diagnóstico que se haya hecho, como sí se hizo el diagnóstico para la reforma laboral por parte del CIDE, pero no se tiene un diagnóstico respecto de la reforma al Poder Judicial, lo que trae como consecuencia el que no esté perfectamente bien definido hacia dónde se quiere ir y que se pueda lograr el que se tenga una impartición de justicia pronta, expedita, y que tampoco se ha definido si va a haber algunos recursos económicos para ello adicionales a los que ya se tenían. Y la selección de estos nuevos juzgadores, pues tampoco está clara, está por concluirse algunos de los plazos correspondientes para inscribirse, y también está por definirse cómo va a ser esa determinación por cada uno de los comités del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, para que con ello se tenga luego este listado de posibles candidatos para después ser insaculados y que se plasmen en estas boletas que se elegirán estos funcionarios en el mes de junio del 2025, el primer domingo. Por lo tanto, pues hay una incertidumbre en ello y no hay una definición todavía clara, y que no hay un procedimiento que nos pueda definir que esto pueda ser para provecho de la propia ciudadanía. Eso desde el punto de vista o desde el enfoque del Poder Judicial. Pero también tenemos una infinidad de reformas, primero las que les han estado imponiendo o han estado realizando por parte del legislativo, que son esta desaparición de los órganos autónomos, que nada más me referiré a uno de ellos, que es el INAI, y en el caso concreto de la protección de datos personales, en los cuales tampoco se ha definido con exactitud cómo van a quedar y cómo van a quedar protegidos nuestros datos personales. Razón por la cual, pues también tenemos esa incertidumbre en lo particular. Oye, Y Jorge, fíjate que si algo escucho y me queda súper claro es que la definición es una gran incógnita de consecuencias, formas, protocolos cuando tú hablas de incertidumbre. Claro, el Estado mexicano aún no ha hecho o nos ha permitido a la ciudadanía una claridad, lo cual pues produce desconfianza y no nada más para el gobierno en general, los opositores y la ciudadanía en general, sino a otros estados como los Estados Unidos, como lo es Canadá, quien empiezan a, pues, si no cuestionar, sí presentar una, una clara, clara condición de cuestionamiento, de duda, de preocupación por la democracia mexicana, por la estabilidad del gobierno, por la sustentabilidad de muchos parámetros como son los derechos humanos y algunos otros preceptos en los cuales, cuando menos en papel, había un gran avance. Yo no podría decir, Jorge, y siendo muy realista, que la subordinación y obediencia factible del poder judicial en México a partir de la reforma es una novedad. No lo es. En el gobierno de otras presidencias, como la de López Portillo, no nada más fue candidato único, sino fue el señor emperador, que no había cambio judicial o decisión que se tomara en cualquier territorio que no hubiera una obediencia absoluta a su voluntad personal. Hoy día vivíamos una, pues, democracia más evolucionada y probablemente se pueda cuestionar como un retroceso, pero no es algo novedoso. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tenemos en realidad certeza? ¿Qué podemos esperar? Y en los terrenos y en las cortes laborales, ¿existe
este retroceso, habiendo hecho un avance significativo a partir de la reforma laboral, el cambio de la estructura de juntas de conciliación dependientes de la presidencia, ahora dependientes del Poder Judicial, y con una estructura de cambio de Poder Judicial como el que enfrentamos, ¿qué podemos esperar, Jorge? Una gran preocupación es el garantizar la independencia del Poder Judicial Federal, que eso no está definido con este nuevo procedimiento. Por lo tanto, eso nos da muchas dudas de que efectivamente en el futuro esto pueda tener un final feliz. Otro elemento de preocupación es la desaparición de la carrera judicial. Se criticaba mucho en el sentido de que había jueces que no cumplían con cuestiones de honestidad. Ningún procedimiento se llevó a cabo en contra de ellos y sí se provocó el que se desaparecieran a estos juzgadores que tenían ya 15, 20 años y de preparación continua. Claro. Muchos de ellos con maestrías, con doctorados y que día con día se estaban preparando para eso. Todo eso se viene abajo. Concretamente para los aspectos laborales, también se viene abajo lo que se estableció con toda precisión en la reforma constitucional del 2017, en la cual señala con toda claridad que los nuevos jueces laborales deben de contar con sus conocimientos y experiencia suficiente. Esa reforma, esa fracción de 20 del 123 apartado A de la Constitución no fue reformada. Por lo tanto, pues deberíamos de tener en consideración que estos nuevos jueces laborales, que es a lo que me voy a referir, deban de tener esos conocimientos básicos y fundamentales. También el Tratado de Libre Comercio lo señala de que deben de existir estos órganos de impartición de justicia independientes. ¿Y cómo se va a garantizar la independencia si todavía está en duda la selección de estos nuevos juzgadores? Y que, por poner un ejemplo, en este procedimiento de selección no se señala cuáles son las ponderaciones para elegir a un juez en materia fiscal, en materia penal, en materia mercantil, en otras materias, inclusive la laboral, y que eso pues provoca el que no se tenga esa claridad y que sobre todo que tengan la vocación para ser impartidores de justicia, porque a lo mejor pueden ser muy conocedores de la materia, en este caso la materia laboral, pero no forzosamente sean unas personas que tengan la vocación de impartir justicia y eso es fundamental. Fíjate que Jorge, hablas de el mejor de los escenarios. No estamos hablando de un escenario en el cual, uh, y si el individuo, derivado de su popularidad por ser un gran jugador de fútbol o ser una gran corredor de maratón, adquiere la popularidad suficiente para adquirir los votos, eso no le faculta para ser un juzgador en materia laboral porque no cumplió con los requisitos formativos necesarios de la impartición de justicia, más allá del carácter y otros aspectos, pero sí obtiene la popularidad en consecuencia de ello, tiene toda la facultad para ser elegido para este cargo. Ese es uno de los problemas también, porque al final de cuentas debemos de tener siempre en mente, o ese es el espíritu de este equilibrio de poderes, de que precisamente el juzgador está para impartir justicia, para basarse en la ley, para basarse en los criterios doctrinales y no forzosamente en los temas de popularidad. Y puede existir el riesgo de que esta persona electa pueda tener esos compromisos por haber llegado a este puesto sin tener realmente el conocimiento o la experiencia o la carrera judicial como tal. Entonces, sí Claro. estamos en un momento complejo.
Y más allá de estos elementos que son razonables y que son factibles, pues tienes consideraciones mucho más peligrosas en aquellos grupos con vicio, sin tocar el tema de los grupos del crimen organizado, sino simplemente con vicio o sesgo, ya sea político o de interés económico, que tengan la facultad para tener una plataforma que económicamente les permita llegar con una campaña robusta a ser elegidos y en consecuencia de ello tener compromisos predefinidos en el acto de juzgar. Son preocupaciones honestas y claras las que aparecen al tenor de la falta de claridad y la incertidumbre que nos siembra la forma de la legislación, la poca información que tenemos, la forma en cómo se están eligiendo y las circunstancias bajo las cuales estamos viviendo una transición gubernamental en una supuesta continuidad, pero con una herencia no muy clara y una transición de poder tampoco no muy definida en relación a quién en realidad ejerce el poder. Más allá de estos cuestionamientos, Jorge, me gustaría conocer desde la perspectiva tuya qué podemos esperar, cuáles son los lineamientos económicos, empresariales y laborales que podemos ver para el final de este año. Todo Sí, esto en un momento más, tan pronto platiquemos y regresemos de este corte. ¿Te parece bien? correcto. Listo. En un momento más regresamos. Este es Diálogos Empresariales. Quédate con nosotros. Bienvenido de regreso. Estamos charlando aquí con Jorge Cervantes. Este es tu programa Diálogos Empresariales y estamos en una conversación súper nutrida que tiene que ver con todo lo que está sucediendo en materia de las actuales reformas, los cambios estructurales, tanto del Poder Judicial como de la desaparición de las diferentes instituciones independientes del gobierno, los efectos que esto tiene y pues la incertidumbre en términos generales que Jorge con nosotros comparte sus perspectivas y pues ya saben, aquí tratando de abrir el horizonte para todo nuestro auditorio. Algo que me gustaría, Jorge, que siguiéramos platicando es, si bien hemos tocado estos elementos de la incertidumbre en materia de la reforma judicial y todo lo que puede suceder, algo que es relevante para nuestro auditorio es conocer desde el punto de vista del empresariado qué está pasando, cuáles son las inquietudes, en dónde estamos parados al respecto de las posibles inversiones, los conflictos y la consecuencia de esta incertidumbre judicial y obviamente el posible cuestionamiento de la inexistencia del Estado de Derecho en México. Claro que sí, José María. Hay que tomar en cuenta y partir de lo que ya anunció la propia presidenta Sheinbaum en el sentido del aumento al salario mínimo del 11% anual, mantener el crecimiento del salario en términos reales, la referencia salarial que sea del 2030 de 2,5 canastas básicas diarias. Todo eso lo debemos de tomar en cuenta para el próximo año y que eso va a influir tanto directamente para los incrementos salariales, salarios mínimos, como también para los incrementos en las revisiones contractuales, que por supuesto va a afectar. Adicionalmente, quedaron pendientes algunas otras reformas que ya habían estado muy avanzadas. Una de ellas, la ley Silla, que la propia hoy diputada Patricia Mercado ya había echado a andar en el Senado y que no concluyó su proceso legislativo, pero ya ahorita ya está nuevamente aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra pendiente de aprobarse en la Cámara de Senadores. Otro tema fundamental que ha sido anunciado es la reducción de la jornada laboral, que yo estimo que no va a salir en este periodo ordinario de sesiones, primero porque están sacando
todas las reformas, ese paquete de iniciativas que presentó la anterior administración en el mes de febrero y que es su prioridad. Y adicionalmente el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, que ahí voy a hacer un pequeño paréntesis en el sentido de que particularmente en materia laboral, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral le están haciendo una reducción del 32.5% a su presupuesto. Y ahí es en donde no se puede entender bien cómo es que quieren sacar adelante este tipo de compromisos. Recordemos que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es fundamental en sus dos vertientes. Una vertiente que es la conciliación previa a ir al juicio en materia federal, y la otra es toda la cuestión registral, los contratos colectivos de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo, las constancias de representatividad para los nuevos sindicatos, las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo para evitar el estallamiento de huelga, y es una institución fundamental tanto por un compromiso con el TEMEC como también porque apenas está dando un resultado positivo esto, y reducirle este 32%, pues va a provocar que estemos todavía más ahogados de la carga de trabajo que valientemente están sacando los funcionarios del centro. Ahí los diputados, y ahí va el mensaje para ellos, sean los que efectivamente reflexionen y no nada más lo dejen igual que como estaba el presupuesto anterior, sino que le habiliten una cantidad adicional de recursos financieros. Y también en el caso concreto de las inspecciones de trabajo para la Secretaría del Trabajo, le hacen una reducción del 13% y también va a provocar el que no se puedan realizar este tipo de inspecciones que son fundamentales para verificar que la seguridad e higiene esté correcta, que la capacitación y adiestramiento también esté correcta, y por lo tanto no se entiende bien cómo es que esto puede lograrse. Regresando al tema de las reformas laborales, pues existe una cauda muy grande de que ya están en la caja de bateo, por decirlo de una manera coloquial, ya están formadas. Y pues está desde aquella que está hablando de los trabajadores de las plataformas digitales, que ya fue presentada inclusive como una iniciativa del Ejecutivo Federal, y que se encuentra en la Cámara de Diputados pendiente de que inicie su proceso. Pero también está la del incremento al aguinaldo, al aguinaldo. también está la del incremento, la de los trabajadores discapacitados, en los cuales las empresas deberán de contratar a un porcentaje de trabajadores discapacitados, también de trabajadores de la tercera edad, aquella iniciativa relacionada con los permisos para los trabajadores que tengan que estar haciendo cuidados a personas de tercera edad, licencias para las personas que tengan que estar cuidando a familiares que tengan alguna enfermedad terminal o de cáncer. En fin, es una infinidad de iniciativas que seguramente las vamos a tener, y que pues el sector empresarial debe de estar preparado para ello, para que no le sea sorpresa, como el ejemplo de la ley Silla, en el cual pueden estar ya tomando las decisiones adecuadas, aunque todavía no esté publicada, y bueno, primero aprobada por el Senado y publicada. Entonces, vamos a tener mucho, pero quisiera yo agregar otro factor más, es el que, si bien es cierto, la revisión del Tratado de Libre Comercio va a ser para el año 2026, también lo es que la preparación y todos los trabajos relacionados con la revisión
va a ser para el 2025. Y el 2025 necesitamos estar muy atentos de lo que se va a realizar en esta revisión y estar aportando muchas ideas sobre ello. Uno de los elementos fundamentales es el hecho de que se ha considerado que se ha abusado un poco de esto de los mecanismos de respuesta rápida y que también requeriríamos también como México una posibilidad de realizar también estos mecanismos de respuesta rápida para cuestiones que se presenten en Estados Unidos y Canadá. De ahí la importancia de poderlo hacer. Y pues por supuesto que va a ser tema en esta revisión del Tratado de Libre Comercio o los trabajos preparativos, pues otra vez regresamos al tema de la reforma al Poder Judicial y cómo es que me van a garantizar que existirán, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, tribunales independientes y con conocimiento y experiencia, que fue realmente el detonador para esta reforma laboral. Así que, y un tercero y último, que es, por supuesto, la relocalización, que habrá algunas inversiones adicionales, pero siempre y cuando se tenga la certeza de que existen las condiciones adecuadas para que esto suceda en forma correcta y que estén garantizadas las inversiones extranjeras en el país. Fíjate, Jorge, que hablas de algunos preceptos, la mayoría de ellos tienen un evento interno de administración, pero no perdamos de vista que, por ejemplo, tenemos un presidente nuevo para los Estados Unidos que necesariamente no le hace gracia ni el Tratado de Libre Comercio, ni la administración de migrantes, ni el crimen organizado que está presente en todo el territorio mexicano y que vive en la frontera de los Estados Unidos. Y obviamente para este caballero representamos un riesgo potencial de terrorismo activo en su frontera. Por el otro lado, tenemos un Justin Trudeau que se ha afiliado, cuando menos parte de los estados de esa nación canadiense, como Quebec, al directa contraposición a que México pertenezca al Tratado de Libre Comercio y todas las consecuencias que esto puede traer para México si se decidiera expulsar a México, con todas las consecuencias para ellos y nosotros que una decisión económica de esta naturaleza puede tener. Tenemos además situaciones en las cuales, si bien, como lo mencionas, el gobierno mexicano puede legislar para tantos otorgamientos de beneficios, preventas, cambios que pueden ser necesarios desde una perspectiva pragmática, tienen un costo y el costo no lo absorbe el gobierno mexicano, lo absorbe el empresariado y tal vez las grandes empresas pueden solventar los impactos financieros que estas legislaciones nuevas van a atraer, como la reducción de la jornada, el aguinaldo de 15 días, que tienen un sobrecosto a la manufactura y la producción y cualquier proceso productivo que desempeñe el empresariado privado. La consecuencia es para las empresas medianas y pequeñas que lo convierte impagable y que nos lleva necesariamente a la desaparición de estas instalaciones. Esto es un evento real. Estamos enfrentando una situación que en aras del aplauso político y de la poca sensibilidad a nuestra realidad económica, nos estamos exponiendo a una condición peligrosa para la economía mexicana y en consecuencia es para todos los mexicanos, no nada más para un gobierno de Sheinbaum que se puede quedar sin dinero. La consecuencia no es que Sheinbaum se quede sin dinero para los proyectos, la consecuencia es lo que va a pasar para los empresarios a consecuencia de que la Secretaría del Trabajo no tenga dinero suficiente y una reducción de ese trabajo. ¿Tú crees que se van a detener o que no tienen de dónde sacarlo? Perdóname, pero en mi perspectiva lo vivimos con Durazo. La extorsión a través de procesos oficiales está en la puerta de la esquina, a través de inspecciones hostiles, frecuentes, regulares, con tarifas de multas mucho más altas hoy día, de donde pueden
juntar y superar el 35% de reducción del presupuesto, mi querido Jorge. Entonces, no necesariamente, estoy siendo alarmista y puede decir totalmente negativo, pero realista al final de cuentas. ¿Qué opinas? Eh, Voy a empezar primero a destacar que los legisladores, diputados y senadores deben de estar muy atentos a estas reformas para no afectar a la planta productiva que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las que van a sufrir muchísimo más con todo este tipo de cuestiones que a lo mejor pueden ser muy interesantes desde el punto de vista electoral, pero muy poco productivas y que van a afectar pues al taller de la esquina, al salón de belleza, a la tortería, en los cuales no van a tener esa capacidad suficiente económica para hacer frente a estos cambios. Y esto provocaría un serio descalabro para la economía de México y se incrementaría muchísimo, pero muchísimo, la informalidad. Entonces, estaríamos en condiciones no muy propicias para que el trabajo sea más productivo en el país. Pero si gustas, creo que estamos a punto de llegar a otro Claro, corte. claro. Pues mira, ¿qué te voy a decir, mi querido amigo? En realidad, este es un tema para mucho más tiempo y nos dará mucho gusto invitarte de nuevo para que continuemos esta conversación, ya que tenemos muchos temas todavía por desglosar y obviamente aprovechar tu conocimiento y tus ganas de compartir con el auditorio de este programa para platicar posibles consecuencias y lo que viene en el futuro. ¿Te parece bien un mensaje más para nuestro auditorio, mi querido Jorge? Con mucho gusto, sí, debemos estar preparados, debemos de estar haciendo la tarea desde antes. Lo que referirías acerca de la revisión del Tratado de Libre Comercio son amagos de Canadá y de Estados Unidos y nosotros no estamos sacando con qué vamos a hacer el intercambio de cuestiones que nos vayan a presentar y cómo nos vamos a defender. Así que a prepararnos. Menudo riesgo tiene nuestra actual y flamante presidenta Claudia Sheinbaum y todos los mexicanos. En fin, este es tu programa, Diálogos Empresariales, con nosotros de nuevo y esperamos tenerlo en otra conversación. Jorge Cervantes, querido amigo, este es José María Velar despidiendo el programa. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias de nuevo. Pues ni qué hablar, mi querido Jorge, mil cosas todavía por platicar, pero el programa llega a su final, así que agradecerte mucho tu presencia y como siempre el que compartas con el auditorio de Diálogos Empresariales tu información. No, muchas gracias por la invitación y con gusto aquí estaremos. Este es Diálogos Empresariales, yo soy José María Avelar y nos vemos en la próxima.